Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versos 7 al 10. Efesios capítulo 1, versos 7 al 10. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se habla propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. Hoy vamos a meditar un poco con este texto, con este libro de Efesios. Según título de sermón, se llama El misterio de su voluntad, el misterio de la voluntad de Dios. Sí, Dios, ¿verdad? Siempre nos muestra su voluntad como misterio. Aquí verso 7 dice, ¿en quién? O sea, en el Señor Jesucristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Nosotros hemos recibido, ¿verdad? Hemos recibido la salvación, también se llama redención, se llama eterna redención. ¿Cómo hemos recibido? Por el oír con fe, no por la obra. O sea, nuestra fe sería como poner nuestra base, ¿verdad? Y nuestro cimiento sobre esta voluntad de Dios. O sea, poner nuestra base de la fe en dónde? Sobre la voluntad de Dios. Por eso nosotros, sí, sabiendo la voluntad de Dios, cómo Dios nos salva, con qué manera, ¿verdad? Dios nos guía al reino de Dios. Sin entendimiento de esta voluntad de Dios, nadie puede tener la manera de ir al cielo. Hay que entender la voluntad de Dios. Por eso, aquí dice el perdón del pecado, ¿verdad? El perdón de pecados es como el amor de Dios y la misericordia de Dios y también la gracia de Dios. Entonces, sin entendimiento del amor de Dios, es difícil entender el evangelio. O sea, se llama el perdón de pecados. Sin entendimiento de la misericordia de Dios, sí es difícil entender el perdón de los pecados. Es el amor de Dios. Por eso, si cada vez nosotros debemos aprender más y más sobre el amor de Dios y sobre la gracia de Dios y sobre la misericordia de Dios. Mucha palabra nos enseña, ¿verdad? La voluntad de Dios. Hoy aquí estamos también para escuchar de nuevo sobre esta voluntad de Dios. ¿Quién, verdad? Es el que condenará. La Biblia dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió y el que resucitó. Entonces, ¿quién nos condenaría? Jesucristo murió en la cruz. ¿Quién nos, verdad, juzgaría? Nadie. Jesucristo es juez. El juez ya nos perdonó, nos como libró, ¿verdad? Del pecado y de la condenación. Entonces, ¿quién nos condenaría? Nadie.
Entonces el que confía así en el amor de Dios, en la voluntad de Dios, sí puede tener y recibir la certeza y la convicción. Se llama fe, la fe. Por eso también entendemos, ¿verdad? La voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día de postrero. Entonces, esto es la voluntad de Dios. Dios quiere darnos la vida eterna por medio de Jesucristo. Por eso, conocer y creer en la voluntad de Dios es como un fundamento y la roca de nuestra fe. Hoy vamos a aprender un poco más sobre esta voluntad de Dios. Aquí Efesios dice, ¿verdad? Como el misterio de su voluntad, de la voluntad de Dios. Por eso comienza de nuestra fe sería conocer la voluntad de Dios. Aquí estamos también para conocer la voluntad de Dios. Y hoy vamos a pensar, o sea, reflexionarnos sobre nuestra vida en este año, pensando nuestra vida, ¿verdad? Pasada en este año y planificando también de nuevo el próximo año, para el próximo año. ¿Sí? Según la voluntad de Dios. Aquí vamos a pensar un poco sobre este misterio, el misterio de voluntad de Dios, o sea, el secreto de la voluntad de Dios. ¿Por qué dice como el misterio? Porque es misterio, ¿verdad? La voluntad de Dios. O sea, primero vamos a meditar, ¿verdad? Primero ya está escondido este misterio. Título de hoy sería el misterio de su voluntad. ¿Por qué es el misterio? Primero, escondido, encubierto. O sea, Dios escondió, ¿verdad? Sí, el misterio de Dios. San Mateo capítulo 13, verso 44 dice, el reino de Dios es semejante, ¿verdad? A un tesoro escondido en un campo, el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido. Este tesoro ya está escondido en un campo. O sea, podemos decir aquí en la tierra está escondido, ¿verdad? ¿Qué es el tesoro escondido? Podemos decir que primero es Cristo. Sí, Jesucristo es tesoro escondido. Y también la iglesia es tesoro escondido. El evangelio, tesoro escondido. Especialmente este tesoro escondido, dice, ¿verdad? En un campo. O sea, este campo podemos decir que es la iglesia. Dios escondió este tesoro, ¿en dónde? Aquí en la iglesia. ¿Quiénes son? Los salvos. Ante los ojos de Dios, los salvos son tesoro, ¿verdad? Por eso, pensando este tesoro escondido en un campo, ¿quién puede hallarlo? ¿Verdad? El que busca, el que tiene mucho anhelo, el que tiene, ¿verdad? Mucho interés de este tesoro puede hallar. Proverbios 25, verso 2 dice, la gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. O sea, la gloria de Dios es
encubrir un asunto. O la del rey, ¿verdad? Es escudriñarlo. Entonces, ¿por qué Dios escondió este tesoro? Para que podamos escudriñar. Escudriñarlo y buscarlo. Mire, Dios nos envió nuestro Señor Jesucristo como tesoro escondido. Dios nos envió esta luz, ¿verdad? Luz de la verdad, luz de la vida, que es Jesucristo hace 2000 años, pero el mundo no lo conoció. Menospreció, ¿verdad? Menospreciaron, rechazaron y crucificaron en la cruz. No entendieron esto. Entonces, el que no busca no puede entender, no puede recibir, ¿verdad? Este tesoro escondido. El evangelio de la gracia de Dios también es tesoro escondido. Mire, mucha gente ha escuchado el evangelio de nuestra iglesia, venía, ¿verdad? A escuchar. Escucharon bien, pero muchos no están con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no entendieron. Aunque han visto, aunque han palmado, tocado, pero no entendieron. Por eso el que tiene, ¿verdad?, un corazón atento en la voluntad de Dios puede distinguir y recibir. Por eso se llama tesoro escondido. Así Dios ha puesto este tesoro escondido, ¿verdad? ¿En dónde? Aquí en la iglesia también. Por eso el misterio de Dios, el misterio de la voluntad de Dios es Jesucristo, ¿verdad? El misterio de la voluntad de Dios es la iglesia. Así Dios ha puesto. ¿Por qué escondió Dios? Para que nadie puede encontrarlo. No es así, ¿verdad? Dios quiere darles, ¿verdad? A los que buscan. Por eso Dios está buscando a los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, el Padre, ¿verdad? El Padre también busca tales adoradores que le adoren. Así Dios está buscando, ¿verdad? Está buscando a los verdaderos adoradores. Por eso la Biblia siempre nos pide, pedid, se os dará, busca, hallaréis, llama, se os abrirá. Entonces, nosotros, sí, siempre, ¿verdad? Estamos escuchando la palabra, estamos buscando la voluntad de Dios. Entonces, siempre vamos a tener un corazón atento, ¿verdad? Y constante en la voluntad de Dios. Siempre Dios nos pregunta, ¿qué quiere? ¿Qué quieres te haga? Entonces, el que busca con todo corazón, sí, hallaréis, hallarán. ¿Por qué, verdad? Como misterio se llama misterio de la voluntad de Dios, porque es valioso, es valioso. O sea, tiene mucho valor. Nosotros entonces, sabiendo muy bien ese valor, tenemos valorar mucho, ¿verdad? Hay que poner mucho valor en este tesoro, si no, se pierde.
Jesucristo es nuestro tesoro. Entonces, ¿cómo estamos tratando al Señor Jesucristo? El evangelio verdadero, nuestro tesoro escondido, ¿verdad? ¿Cómo estamos tratando, llevando en nuestra vida? La iglesia es tesoro escondido. Ya estamos aquí, pero ¿cómo estamos tratando a la iglesia? Hay que poner mucho valor, ¿verdad? Hay que valorar siempre como diamante, ¿verdad? El que no conoce este valor de diamante como tamaño de este puño. Entonces él va a jugar, ¿verdad? Con este diamante grande. ¿Por qué? Para él es como una piedra, como bonita, nada más. Pero el que tiene conocimiento de ese valor va a guardar bien, va a llevar, ¿verdad? Siempre. Así Dios nos ha dado este misterio de su voluntad como tesoro escondido, ¿verdad? Aquí nosotros estamos meditando y pensando más y más sobre este valor. Pero alguno, pasando tiempo, se pierde ese valor. Dice, cansado, aburrido, desanimado. No, no es bueno. Hay que valorar más, ¿verdad? Según el conocimiento de este tesoro, este misterio de la voluntad de Dios. Por eso será como encontrado por alguno que conoce su valor, este tesoro, y será tratado también con respeto por alguno que conoce su valor. Entonces nosotros vamos a seguir adelante conociendo más sobre este valor. Jesucristo dijo, ¿verdad? No darles lo santo a los perros, porque los perros no saben este valor, lo santo. Ni echéis, ¿verdad? Vuestras perlas delante de los cerdos. Los cerdos no lo saben. ¿Cuánto valor tiene Jesucristo? No podemos contar, ¿verdad? Ni medir. ¿Cuánto valor tiene el Evangelio? Ustedes, ¿cuántos? ¿Cómo saben? ¿Verdad? ¿Cuántos saben ese valor del Evangelio? ¿Cuántos saben ese valor de Jesucristo? ¿Cuántos saben ese valor de la iglesia? Es misterio de Dios. Vamos a valorar mucho. Vamos a llevar en nuestro corazón este valor. Y también la Biblia dice sobre como el misterio de piedad. ¿Cuánto valor tiene, verdad? Esta piedad para los salvos. Por eso nosotros vamos a poner el valor de nuestra vida siempre aquí en la iglesia, en el Evangelio, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí la Biblia dice, ¿verdad? Como el misterio, como es el secreto de la voluntad de Dios. ¿Por qué es misterio? Y también eh, poco lo sabe. ¿Por qué es misterio, verdad? Es poco, muy poco lo sabe, lo conoce. Por eso nosotros somos poco, ¿verdad? No mucho. Entonces nosotros debemos seguir adelante juntos, valorando juntos. Así Dios nos ha dado rebaño. ¿Por qué? No mucho. Como rebaño, ¿verdad? De las ovejas. Una oveja no tiene poder, pero con su rebaño puede seguir adelante, puede recibir guía y protección de su pastor real. Nosotros somos pocos, no muchos.
La Biblia dice, la fe no es todos, de todos, no es de todos, de algunos, pocos. Escrito dijo también, no temáis manada pequeña. Manada pequeña, ¿verdad? Rebaño pequeño. No hay muchos los salvos. ¿Por qué se llama la puerta estrecha, el camino angosto? ¿Por qué se llama así? Así Dios ha puesto así pequeña para que no venga mucho. No es así, ¿verdad? Dios quitó el pecado del mundo y cargó sobre el Señor Jesucristo, llamando al mundo, a todo el mundo. Preparó gran como puerta grande y el camino grande, pero son pocos los que buscan, ¿sí? Por eso se llama la puerta estrecha. Mire, la familia, ¿verdad? Los salvos por diluvio en época de Noé, ¿cuántas personas fueron salvos? 8. Entre tanto, solamente 8 personas fueron salvos. Aquel día, entonces, Noé también, ¿verdad? Anunciaba sobre este diluvio, anunciaba la justicia de Dios. Ellos han visto esta construcción del arca casi como 100 años. Viéndolo, ellos no entendieron, no entraron, no creyeron. Sodoma y Gomorra, ¿por qué fueron destruidos? O sea, por falta de las personas justas, ¿verdad? 10 personas justas, por falta de 10 personas. ¿Por qué fue destruido Jerusalén? Por Babilonia. Sí, también por falta de una persona justa. No hay mucho. Por eso, miren, nosotros somos pocos, no muchos, pero tienen mucho valor. Entonces, ¿cómo debemos vivir, verdad? Mire, entre nuestra familia, entre nuestros conocidos, Dios nos llamó primero. ¿Para qué? Para que podamos presentar buen testimonio a ellos, para que sepan ellos también. Así Dios nos llamó primero para que podamos anunciar este evangelio, ¿verdad? A nuestra familia. Esto es propósito de Dios. Así Dios nos ha puesto este misterio del evangelio, este misterio de la iglesia. Sí, así es. Entonces, hoy, último día de este año, vamos a reflexionarnos también sobre nuestra vida pasada. Fue exitoso, exitoso o no, ¿verdad? Fue bueno o no. Vamos a reflexionar. Sí, nos falta mucho. Somos débiles y necios. Entonces, siempre ocupamos la palabra y la comunión con el Señor. Así Dios nos da fortaleza y sabiduría. Sí, el mayor misterio preparado por Dios es Jesucristo. Vamos a meditar, ¿verdad? Hoy sobre este misterio de Dios. El mayor misterio preparado por Dios es Jesucristo. El misterio mayor, ¿verdad? Primero, Jesucristo. Jesucristo es el mayor misterio de la voluntad de Dios. Así Dios nos habla sobre la manera y la voluntad de Dios, cómo Dios nos salva. Nadie puede ser salvo por su voluntad
por su fuerza, por su, como, ¿verdad? Obra, nadie, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, en Señor Jesucristo hay misterio, mayor misterio de la voluntad de Dios. Jesucristo es misterio de Dios. Los salvos, ¿verdad? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así Dios nos salva, según su misterio. No según nuestra sabiduría, no según nuestra ciencia, no por como nuestro entendimiento, algo solamente, no, es misterio de Dios. Sí, debemos entender algo, ¿verdad? Pero no solamente por el entendimiento, no. ¿Por qué? Si Dios, como Dios tiene que revelarnos, mostrarnos. Dios nos hace entender, ¿sí? Solamente Dios puede permitirnos el Espíritu Santo también. Si no, nosotros no podemos, ¿verdad? No podemos recibir esta potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Quién puede sellar, verdad? Ser sellado. Solamente por Dios. Es misterio de la voluntad de Dios. Verso 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sí? Sin ayuda de Dios, nosotros no podemos conocer esta salvación, ¿no? No podemos recibir el Espíritu Santo. Así, la Biblia nos habla, ¿verdad? Nos revela el misterio de Dios. Por ejemplo, alguno leyendo solamente solo la Biblia puede ser salvo. Es difícil, ¿no? No es fácil. Sin revelación del Espíritu Santo, ¿cómo puede entender solamente leyendo solo? Escuchando solamente el seminario, podría ser salvo todo. No es así, ¿verdad? Muchos han escuchado, pero no todo. Si hay el misterio de Dios, esto es misterio. Romano 10, ¿verdad? Verso 13 dice, todo aquel que invocare el nombre de Señor será salvo. Qué fácil, Señor, Señor, será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? Hay que creer para invocar, ¿verdad? Primero. ¿Cómo? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién lo envía? ¿Verdad? Dios. Dios le da a alguno este misterio del evangelio, este misterio de la salvación. El que tiene este evangelio verdadero, si puede ser enviado. Alguno podría escuchar y creer. Y después puede llamar Señor como su Padre Dios. Es misterio. Entonces, sí, ocupamos ayuda de Dios. Dios le envía a los que tienen este misterio del evangelio. Si no, nadie puede entender. Y también los oyentes, ¿verdad? Tienen que preparar su corazón. Efesios capítulo 1, verso 17. Aquí sale una oración del apóstol Pablo.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí el apóstol Pablo orando, ¿verdad? Por los salvos de Efeso, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién es Él? De Dios, del Señor Jesucristo. Entonces, sin esta revelación, o sea, sin este espíritu de sabiduría y de revelación, ¿cómo puede entender? Nadie. Humanamente, según su como inteligencia, según su sabiduría, puede entender. No. Según la voluntad de Dios, según este misterio de la voluntad de Dios. Sí, ¿verdad? Escuchando el seminario podría decir, yo soy salvo. Entonces será salvo según su palabra. ¿No es así? Tiene que recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Según este misterio de la voluntad de Dios. Solo Dios puede recibir el Espíritu Santo como quiere, según nuestra voluntad. ¿No es así? Solo Dios, ¿verdad? Puede darnos. ¿Cómo nos da? Habiendo oído la palabra de verdad y del evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados. Yo escuché, entonces ya fueron sellados. No como la voluntad de la carne, ni voluntad de varón, no, sino de Dios. Es misterio de Dios. ¿Quién puede dirigir así como quiere? ¿Quién puede conducir así como quiere? Nadie. Un pastor famoso, ¿verdad? Poderoso puede dar la salvación a alguno. Y el Espíritu Santo puede dar así. Un pastor famoso. ¿No? No es así, ¿verdad? Solamente nosotros, como yo, solamente confiando en Dios, ¿sí? Presenta, ¿verdad? Yo estoy presentando versos, la palabra, para que Dios le ayude, le permite, nada más esperando. Sí, parece que ha entendido. Sí, parece que como ha recibido la salvación, pero hay que ver, hay que pasar un tiempo para ver fruto y testimonio de Espíritu Santo. Por eso, esta salvación es el regalo de Dios, no de nosotros, ¿verdad? No por la obra, es don de Dios. Así, la salvación también es misterio. Ayer yo consulté con una familia, con un matrimonio y con como 4 hijos. Son humildes. Y como viven en una casa muy pequeña y muy humilde. Entonces yo compartí con ellos, ¿verdad? El evangelio, tratando de abrir sus corazones, hablando sobre su destino final. Y por fin ya parece que han entendido. Entonces yo puedo decirles a ellos, ustedes fueron salvos. Yo no tengo autoridad, ¿verdad?, de dar algo a ellos, la salvación. Solamente yo trataba de presentar este evangelio verdadero a ellos para que puedan recibir, ¿verdad?, este amor, esta gracia en su corazón y sigan adelante. Por eso estoy invitándoles, ¿verdad?, a ellos para que vengan aquí, para que lleguen a la comunión con Dios. Pero si no, no vale. Me respondieron todo, ¿verdad? Sí, yo puedo ir al cielo, qué bueno escucharlo, sí, pero es verdad,
Solo Dios sabe. Primero tener, ¿verdad? Esta palabra de la verdad de salvación por medio de ese evangelio verdadero es importante conocer y saberlo y tenerlo en su corazón. Es primero, pero hay que ver también cómo sale. Es misterio, ¿verdad? De la voluntad de Dios. Por eso siempre nosotros debemos tener un corazón humilde y manso y constante, siempre en la voluntad de Dios, viendo, también confirmando de nuevo sobre este como testimonio de la salvación, viendo, ¿verdad? Resultado del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo, cómo anda, ¿verdad? Por eso nosotros debemos pedir también como los salvos, como justos, como miembros de la iglesia aquí, pidiendo a Dios un corazón humilde y manso, pidiendo al Señor, ¿verdad? Este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Hay que seguir adelante así. Por eso Dios revela, les revela, ¿verdad? A los que tienen mucho anhelo para Dios. Les revela a los que tienen un corazón muy humilde y atento, constante en la palabra. ¿Es así? Por eso, siempre Dios nos pregunta, ¿qué quiere usted? ¿Cómo quiere usted? ¿Cómo quiere vivir? ¿Cómo quiere llevar su vida? En este año, ¿qué quisieron, verdad? ¿Qué ha cumplido? Según su deseo, según su voluntad. Dios siempre nos pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué te haga? Entonces vamos a preparar nuestro corazón, humilde y manso. Efesios capítulo 3, verso 3. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Jesucristo es misterio de Dios. Entonces, en el Señor sí hay mucho misterio de Dios. Nosotros debemos buscar, ¿verdad? Escudriñarlo. Hay que buscar. Es misterio. Un misterio escondido, un tesoro escondido. Entonces, solamente los que quieren, los que como tienen mucho anhelo de buscarlo, de hallarlo, hallarán, encontrarán. Muy profundo, ¿verdad? Muy profundo, muy alto. No podemos llegar hasta como al final, pero sí debemos escudriñarlo. Así, ¿verdad? El propósito de toda la creación y el propósito de la Biblia se enfoca en salvarnos a través de Jesucristo. Siempre, ¿verdad? Toda la Biblia habla sobre la salvación de nosotros, cómo Dios nos salva. O sea, sí, por medio de Jesucristo. Es misterio de Dios. Vamos a escudriñar, profundizar, ¿verdad? Investigar, ¿verdad? Esta palabra, este misterio de Dios. Y también vamos a ver verso 5, capítulo 3, verso 5 dice,
misterio, o sea, misterio de Cristo, ¿verdad? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, y que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de evangelio. Aquí dice como sobre el misterio de Cristo. El misterio de Cristo, ¿verdad? Que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, o sea, a través de los santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. O sea, nosotros no estamos en época de los apóstoles ni profetas. Nosotros estamos, ¿verdad? Época de la iglesia, época de la gracia. Entonces, ¿qué quiere decir este verso? Ya ahora Dios nos revela, ¿verdad? Nos anuncia, nos enseña para que podamos ser salvos por medio de evangelio. Es misterio. Por eso, segundo, podemos decir que el misterio de la voluntad de Dios, o sea, el evangelio, de la gracia de Dios. O sea, podemos decir que el misterio de Dios es Jesucristo. El misterio de Jesucristo es el evangelio. Se llama el evangelio. Aquí también dice, por medio del evangelio, podemos ser, ¿verdad? Coherederos y miembros del mismo cuerpo del Señor, o sea, de la iglesia. Copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Antes, ¿verdad? Dios hablaba por medio de los profetas y apóstoles, dando mucha señal y milagro a ellos. ¿Por qué Dios les permite milagros? Para que puedan confiar en la palabra de Dios. El propósito del milagro es así. Mire, nadie puede, ¿verdad? Hoy en día nadie puede ser salvo por milagro, por señal. Nadie. Aquí dice, ¿verdad? Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Por eso el evangelio es misterio de Jesucristo. Y ahora Dios, ¿verdad? Quiere salvar al mundo por medio del evangelio. O sea, por medio de la palabra del evangelio. No cualquier palabra, sino la palabra del evangelio de su salvación, de cada uno. Aquí hay, ¿verdad? El evangelio de Dios. Y después dice el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, mi evangelio, ¿verdad? Así dijo. Entonces, ese evangelio nos llegó hasta nosotros. Nuestro, ¿verdad? Nuestro evangelio. Y ahora vamos a compartir como misterio de Dios este evangelio, ¿verdad? A otra persona, con otra persona. Entonces ocupamos revelación del Espíritu Santo. Ocupamos el espíritu de sabiduría y de revelación en entendimiento de Dios y de Jesucristo. Si no, es su entendimiento, es su pensamiento, no es fe. Hay que recibir así, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, hay que ser humilde siempre para recibir este espíritu del
la sabiduría y de revelación. Así Dios está llamando, ¿verdad? A los judíos, a los gentiles por medio de ese evangelio. Así pueden ser, ¿verdad? Como un cuerpo, se llama la iglesia. Así pueden ser hijos de Dios. Esto es misterio. Misterio de Dios. Esto es misterio del evangelio. Capítulos, verso 7, capítulo 3, Efesios, capítulo 3, verso 7 dice, del cual, o sea, del evangelio, ¿verdad? Del evangelio, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aquí dice del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Sí, el apóstol Pablo, ¿verdad? Fue llamado para ser apóstol, de predicar a los gentiles, para predicar a los gentiles. Así, él fue llamado. Aquí, según la versión coreana, dice para el evangelio. Para el evangelio, yo fui hecho ministro. Aquí dice, ¿verdad? Del cual, del evangelio. Así Dios nos llamó por el evangelio, es cierto. ¿Por qué nos llamó? Aquí dice para el evangelio. Es misterio de Dios. Así Dios nos ha dado, ¿sí? El misterio de la voluntad de Dios. O sea, el misterio de Jesucristo, el misterio del evangelio. Aquí dice la dispensación del misterio escondido. La dispensación sería administración o operación y manejo de Dios. Cómo Dios, como dirige, ¿verdad? A este mundo, cómo conduce Dios al mundo, a las almas. La Biblia dice por el evangelio. Así el apóstol Pablo ya fue llamado, ¿verdad? Por el evangelio, fue llamado para el evangelio. Esto es misterio del evangelio. Escondido. Nosotros ya fuimos llamados, ¿verdad? Por el evangelio, es cierto. También para el evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Sí, debemos evangelizar. Esto es el propósito de nuestra vida, es cierto. El que ha recibido este misterio del evangelio, ¿qué tiene que hacer? Anunciar y compartir este evangelio como misterio. Según nuestra voluntad, así podemos, ¿no? Siempre ocupamos el espíritu, ¿verdad? De sabiduría y de revelación por medio del Espíritu Santo y por medio de ayuda de Dios. Si no, es una obra humana. No saldrá nada. Entonces, hermanos, en este año, ¿cómo les fueron? ¿Cómo les fueron, verdad? Sobre este misterio del evangelio. Vamos a vivir así dignamente de este llamamiento de Dios.
Así Dios nos llamó por este evangelio, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya vamos a seguir adelante, planificando de nuevo, ¿verdad? Para el próximo año. Este misterio, por ejemplo, no puede saber por sí solo. No puede. Ocupamos una revelación de Dios, ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque es secreto, el secreto. Esta evangelización, nosotros podemos hacer como queremos, según nuestra voluntad. No, tampoco. Sí, vamos a esforzarnos a predicar, a anunciar, ¿verdad? Siempre compartiendo este evangelio, bueno, pero siempre confiando en Dios, pidiendo ayuda del Espíritu de sabiduría y de revelación, ¿verdad? En entendimiento de Dios, de Jesucristo. Siempre ocupamos la obra del Espíritu Santo y el poder de Dios, si no, vano, vano. Así Dios, ¿verdad? Dios quiere trabajar por medio de nosotros, pero nosotros debemos estar preparados y dignos de ser, para ser utilizado, ¿verdad? Como este misterio del Evangelio. Aquí nosotros estamos participando en la obra de Dios como colaboradores, coherederos del reino de Dios. Entonces, vamos a pedir a Dios así, ¿verdad? Para que nos dé más sabiduría, más inteligencia de Dios y la revelación de Dios. Así ocupamos mucha oración. ¿Qué quiere decir la oración? Sí, pedir ayuda de Dios, según la voluntad de Dios, ¿verdad? Sabiendo que es el misterio de la voluntad de Dios. El que no ora, ¿qué quiere decir esto? Para él no ocupa ayuda de Dios, ¿verdad? Para él no ocupa ayuda de Dios. ¿Cómo va a vivir? Va a vivir como quiere. Va a trabajar como quiere, humanamente. Entonces vamos a pedir a Dios, ¿verdad? En la oración. Capítulo 6, Efesios capítulo 6, verso 18. Efesios capítulo 6, verso 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Perseverancia y súplica y por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo aquí está enseñando, ¿verdad? La oración, la oración. O sea, pensando este misterio de la voluntad de Dios, sí, ocupamos la oración. O sea, pedir, ¿verdad? Una sabiduría de Dios, inteligencia de Dios. Sí, leyendo podemos entender algo, pero sí, ocupamos ayuda de Dios, una revelación de Dios. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y también aquí dice, ¿verdad? Súplica por todos los santos. Aquí nos enseña también la oración por los hermanos, para que Dios, ¿verdad?, les ayude, les guíe. Vale mucho esta oración. Confiando, ¿verdad? Este misterio
de la oración. Sí, podemos llamar, ¿verdad? Misterio, el misterio de la oración. ¿Por qué? Porque no se ve exactamente. No sale como rápidamente, pero sí, sí, Dios está andando, ayudando, ¿verdad? Y aconsejando. Es cierto. ¿Quién puede, verdad? ¿Qué pastor puede dar el Espíritu Santo a alguno? Solo Dios. ¿Quién puede dirigir la obra del Espíritu Santo? Nadie. Solo Dios. Entonces, nosotros solamente vamos a orar, ¿verdad? Confiando en el poder de Dios. Según la voluntad de Dios, ya vamos a seguir adelante, pero con la oración y súplica en el Espíritu Santo. Es muy necesario, ¿verdad? Esta oración. ¿Por qué? Son misterio de la iglesia, misterio del evangelio, misterio de Jesucristo. Aquí también pide, ¿verdad? La oración por el apóstol Pablo. Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Entonces, hermanos, oren por mí también y vamos a orar por los pastores también de cada iglesia. Vamos a orar también por los hermanos, ¿verdad? De cada iglesia. Sí, primero pensando aquí en Costa Rica. ¿Por qué? Sí, los pastores también ocupan mucha oración de los hermanos. ¿Por qué? Sus trabajos también es misterio. No sale rápidamente un resultado. Con mucha paciencia, ¿verdad? Con mucho temor. Ellos también tienen que llevar su cargo. Un día, ¿verdad? Les pedí a mis hijas para que oren por mí también, para que Dios me dé la palabra que ocupa a mis hermanos. Entonces, si así también cada uno de ustedes, ¿verdad? Ocupa una oración. Nosotros vamos a orar unos por otros, por favor, por la iglesia, por los pastores, por los servidores, por los líderes de cada iglesia. Es muy necesario. Se llama el misterio de oración. Sí, podemos llamar así porque no se ve exactamente, pero sí Dios está trabajando por la oración. Así el evangelio tiene poder. La Biblia dice, ¿verdad? El evangelio tiene poder de Dios para salvación. Así viene la salvación según el poder de Dios, como misterio de Dios. ¿Quién puede dirigir así como quiere? Nadie. Entonces, vamos a orar. Siempre nosotros compartimos, ¿verdad? Una petición de oración cuando predicamos, cuando damos el evangelio a algunos invitados. Entonces, oren, por favor, al ver este mensaje. A este tiempo ya está dando el evangelio. Entonces, oremos. Busquemos Efesios 5, capítulo 5, verso 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sí, el misterio de la voluntad de Dios. Aquí podemos decir que sería la iglesia. ¿Verdad? La iglesia. La iglesia es misterio de Dios. El libro de Efesios explica muy bien sobre esta iglesia. En Antiguo Testamento nunca sale, ¿verdad? Nunca suena como la iglesia, ¿no? En Nuevo Testamento ya está explicando sobre la iglesia. El libro de Efesios está explicando muy bien sobre significado de la iglesia, función de la iglesia y movimiento de la iglesia y misterio de la iglesia. Todos los secretos de la creación y salvación de Dios están en la iglesia. Ya ahora, ¿verdad? Podemos decir así. El misterio de la creación. ¿Por qué creó los cielos y la tierra Dios? Para la iglesia. Y la salvación de Dios están también, ya ahorita ¿verdad? Está en la iglesia. Por eso en la iglesia hay misterio del evangelio, en la iglesia hay misterio de Jesús. Sí, la iglesia es morada de Dios y casa de Dios. La iglesia es pareja, ¿verdad? Del amor de Dios. Si Dios está preparando su esposa, esposa del Cordero. Se llama la iglesia. Es misterio de la voluntad de Dios. Si la iglesia, ¿verdad? Es hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Somos esposa del Cordero de Dios. Mucho título tenemos. Así, el propósito de la creación sería preparar la iglesia. Así es. Dios está preparando esta iglesia, que es la esposa del Cordero de Dios, pareja del amor de Dios. Así es, Cristo vino al mundo para preparar su esposa, su pareja. Aquí dice, ¿verdad? A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Una esposa limpia, ¿verdad? Gloriosa. Así Dios está trabajando en medio de nosotros, en ese mundo. Nosotros estamos esperando también la cena de las bodas del Cordero. La esposa del Cordero es la iglesia, ¿verdad? Así, en la iglesia hay el misterio de Dios, el misterio de Jesucristo, el misterio del Evangelio. En medio de nuestra vida cristiana, estamos aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Sobre este misterio de Dios, sobre este misterio del Evangelio y de la iglesia. Por medio de nuestra vida de matrimonio, como esposo y esposa. Por medio de nuestra vida de cada hogar también, como hijos, como padres y madres. Así estamos aprendiendo este misterio de la iglesia, misterio de Dios. Verso 30, capítulo 5, verso 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, hablando sobre la relación del matrimonio, o sea, entre marido y mujer, ¿verdad? Su esposa. Aquí Dios está enseñándonos como un misterio respecto de Cristo y de la iglesia. Vamos a aprender esto. Ponga mucha atención en su vida cristiana, ¿verdad? Y ahora nosotros no somos del mundo. Nosotros somos de Dios. Somos miembros de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Vamos a aprender, ¿verdad? Este misterio de buena manera, de cualquier manera. Sí, así Dios nos enseña. En el huerto de Edén, Dios, ¿verdad? Hizo Eva por medio de costilla de Adán, ¿verdad? Dios abrió, hizo cirugía, ¿verdad? Una cirugía y abrió sí, su como, ¿cómo se llama? Esto costado, ¿verdad? El costado y sacó costilla, lo hizo como una mujer. Por eso Adán ha visto su mujer, ya venía, ¿verdad? Él se levantó y dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ah, sí, lo sabía él, ¿verdad? Ah, es mi carne, mi hueso. Mire, Adán era sombra de Jesucristo. Entonces, Eva, sombra de la iglesia. Es así, ¿verdad? Es así. Somos miembros de su cuerpo, dice. Miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿De quién? De Jesucristo. Por medio del Evangelio. Por medio de Jesucristo. Así, un soldado, ¿verdad? Le abrió el costado con una lanza grande y salió toda, ¿verdad? Agua y sangre. Así se abrió su costado y nos hizo como su pareja, ¿verdad? Como su esposa. Nosotros hemos recibido esta salvación eterna y la vida eterna por medio de este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros renacimos por medio de nuestro Señor Jesucristo como pareja del amor de Él. Ya vamos a vivir, ¿verdad? Como una esposa digna, limpia de este Cordero de Dios. Así en el principio Dios planificó esta obra y preparando así, ¿verdad? La iglesia. Por eso la iglesia es el propósito de la creación para preparar, ¿verdad? Su esposa, Jesucristo vino al mundo. Para preparar la iglesia. Entonces, ahora podemos decir que ya el misterio de Jesucristo, ¿dónde está? Ya ahora está en la iglesia. El misterio del Evangelio, ¿dónde está? Y ahora en la iglesia. El misterio de Jesucristo es el Evangelio. El misterio de Jesucristo es la iglesia. Sí. Por eso, para los salvos, la iglesia es muy importante. Grande es el misterio de la piedad. Grande, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué quiere decir esto? Este misterio de piedad, ¿dónde está? También en la iglesia. Sí, es así.
solo, leyendo solo, orando solo, puede ser santo y justo. No, no es voluntad de Dios. Grande es el misterio de piedad. ¿En dónde? En la iglesia. Si podemos llamar, ¿verdad? El misterio de predicación, el misterio de la oración, el misterio de la comunión, de la reunión. Yo escuchaba muchas veces, ¿verdad? Un testimonio de los hermanos. Así en el principio no quería como venir, llegar a la comunión, pero participando ahí se cambió, ¿verdad? Se convirtió mucha cosa en lo bueno, llevando, ¿verdad? En su corazón gloria, como alegría, gozo, y regresa a su casa. Es misterio de la comunión, llevando como un lavamiento de conciencia, lavamiento del cuerpo y del espíritu, así regresa después de la reunión. Se llama el misterio de la comunión. No se ve, ¿verdad? Exactamente, pero sí lo sentimos. Lo recibimos cada vez, ¿sí o no? Sí, cada vez. Se llama el misterio de la comunión. Así Dios está trabajando en medio de nosotros. Jesucristo compró, ¿verdad? Su iglesia, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así Jesucristo ganó la iglesia por su propia sangre. Ya fuimos comprados. Así Dios nos ha dado el Espíritu Santo como garantía. Sí, garantía. Aras, ¿verdad? Aras. Por eso hoy en día, miren, ¿a quién Dios encomendó este misterio del Evangelio? ¿A quién? A la iglesia. El misterio de Jesucristo está en la iglesia. Dios encomendó también, ¿verdad? A la iglesia este misterio. Todo misterio de Dios está en la iglesia. Sin iglesia, Dios no puede trabajar. Sin iglesia, Dios no puede evangelizar. ¿Por qué? ¿Cómo predicarán, verdad, si no fueran enviados? Si Dios siempre busca a los verdaderos adoradores que le adoren, Dios lo envía, dando, ¿verdad?, fortaleza y sabiduría y revelación, y lo envía. Él puede trabajar así. Por eso, hermanos, si vamos a pedir a Dios con corazón humilde y atento en la voluntad de Dios, pensando este misterio, ¿sí? Secreto. ¿Por qué es secreto? Está escondido. ¿Para qué? Para que podamos buscar, ¿verdad? Buscarlo y escudriñarlo. Sí, esto es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, vamos a buscar siempre, cada día, leyendo y en la oración también. Y vale mucho, ¿verdad? Es este misterio de Dios. Entonces vamos a valorar cada vez, ¿sí? No hay otro más importante que esto. Así nosotros recibimos gran responsabilidad de ese misterio. Vamos a cumplir, hermanos. Ya casi termina, ¿verdad? Ahora como 8:30. Se queda como 3 horas y media de este año. Poco. Entonces, ¿por qué Dios siempre nos da, ¿verdad?, un año nuevo, un día nuevo, para que podamos reflexionarnos, ¿verdad?, de nuevo, recibiendo como una oportunidad de arrepentimiento. Hay que arrepentirse. Si nos falta mucho, es cierto. Entonces, pensando sobre esta iglesia,
O sea, la iglesia que no tiene este misterio del evangelio no es iglesia. La iglesia que no anda el Espíritu Santo no es la iglesia. O sea, la iglesia que no tiene el evangelio, ¿verdad? No es iglesia. Entonces nosotros si encontramos, ¿verdad? Una iglesia verdadera, aquí estamos, vamos a seguir adelante también. Y pensando sobre la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, una iglesia que predica bien el evangelio, pero nunca sale la obra del Espíritu Santo. O sea, nunca se salva. O sea, nunca añade una alma nueva, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? No es iglesia. Se cambió, ¿verdad? Candelero. Entonces, hermano, vamos a orar por la iglesia, por favor, y vamos a orar por los hermanos para que puedan seguir adelante según voluntad de Dios. Primera de San Lorencenses, ¿verdad? Capítulo 5, verso 9, 19 dice, no apaguéis al espíritu. Sabemos que nosotros podemos entristecer, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Si nosotros vivimos así como un hombre del mundo, según nuestra voluntad, se entristece el Espíritu Santo, se preocupa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí, así ora, ¿verdad? Por nosotros. Qué vergüenza, qué pena. Entonces, si nosotros vamos a tener, ¿verdad? Un corazón fijo y atento en la iglesia, en la palabra, preparando nuestra vida nueva para próximos años. Este año, ¿verdad? Ustedes, ¿a quién ha predicado? ¿Cómo ha salvado? ¿Cómo ha tratado de predicar y salvar las almas? Está, ¿verdad? El Señor Jesucristo conmigo, el Espíritu Santo está conmigo y este misterio del Evangelio está conmigo dentro de mi vida. ¿Por qué no sale? ¿Verdad? Un resultado y fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué no sale un deseo, un instinto nuevo para cumplir esta palabra? Mire, esto debe ser pensar, ¿verdad? Seriamente. Hay que pensar seriamente. Y hay que pedir a Dios también, ¿verdad? El espíritu de sabiduría y de revelación con corazón humilde. Por favor, vamos a seguir adelante así. No es como una obra del mundo, ni de humanidad, ¿no? No según la voluntad de carne ni de hombre, sino de Dios. Vamos a tener metas, ¿verdad? Aquí nosotros siempre, cada fin de año, estamos meditando, pensando sobre nuestra meta para el próximo año. ¿Cómo va a leer la Biblia? ¿Cómo va a meditar la palabra? ¿A quién va a predicar? ¿Cómo va a participar en la comunión? Sí, vamos a tener buena meta. Y seguimos adelante. Así espero que tenga mucho fruto, ¿verdad? Y del Espíritu Santo en próximo año. Espero que también puedan prosperar y crecer más y madurar más que este año. Así los salvos, ¿verdad? Tienen que crecer y llevar más frutos según su tiempo, según su tiempo. Primera de Corintio, vamos a buscar
Por último, Primera de Corintios capítulo 15. Versos 57 y 58. Eh, Vamos a leer juntos y vamos. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firme y constante. Sí, vamos a estar firme y constante. Aquí dice, ¿verdad? Creciendo en la obra del Señor. O sea, en la misión que Dios nos encomendó, ¿verdad? Creciendo en esta obra, poco a poco, siempre dice, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y ahora sí somos salvos. Vamos a esperar, ¿verdad? Corona gloriosa, esperando esta fiesta de las bodas de Cordero. Vamos a preparar bien. ¿Verdad? Dice, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a estar siempre preparado, listo para que venga el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cualquier momento. ¿Sí? Ya. Hoy hasta aquí vamos a orar juntos. Terminemos.